Buenos días, Iglesia Gracia, qué bendición poder conectarnos una vez más. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por el privilegio de estar vivos, de estar respirando. A veces estamos tan acostumbrados a despertar que no pausamos y no nos detenemos a pensar lo grande y lo maravilloso que es estar vivo. Y la razón por la que existimos y la razón por la que estamos vivos es para alabanza de su gloria, dice la Biblia. Vamos a empezar a adorar al Señor, a exaltar al Señor. Ahí donde está, si puede hacerlo, y si quiere hacerlo, obviamente lo vamos a invitar a que se ponga de pie y acompañe a la banda, acompañe al equipo de alabanza a exaltar a Jesús. Vamos a empezar dándole gracias a Dios a través de esta canción. Dice el salmista: entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Así es que vamos a darle gracias a Dios a través de esta canción. Vamos a cantarlo. Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida. Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida. Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida en ti. No tengo nada en mis manos que entregarte, mi ofrenda solamente es gratitud. No tengo dinero ni manera para repagarte la vida en abundancia que me has dado en plenitud. Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida en ti. Al entrar aquí con agradecimiento, es tu sangre que me ha dado ese lugar. Tu amor sobrepasa entendimiento y expresar mi gratitud nunca lo podré callar. Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida. Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría, Jesús. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida en ti. Gracias, Jesús, tú eres nuestro gozo. Tú eres nuestra alegría, Señor. Tú eres la fuente inagotable de nuestro gozo, de nuestra alegría. Tú eres nuestra canción, tú eres la razón por la cual sonreímos, Señor. Tú eres la razón de nuestro vivir y de nuestra existencia. Gracias, Jesús, gracias. No tenemos cómo pagarte, Señor, lo que has hecho por nosotros. Solo podemos darte el corazón, Señor. Solo podemos rendirte nuestra vida en alabanza, en adoración todos los días, Señor. Tú eres nuestra alegría. Bendito Jesús, te exaltamos, te exaltamos. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz.
proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, Jesús. Portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Amén. Queremos ser portadores de la gloria del Señor. No solo queremos hablar de Jesús, no solo queremos hablar de la gloria de Dios, queremos ser portadores, que nuestra vida sea un portavoz de la gloria de Dios. Te exaltamos, Jesús, te exaltamos. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable, poderoso es su nombre, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, Tuyo es el reino, tuya es la gloria, Jesús. tuya es la gloria, Tuyo es el poder tuyo el poder y toda la autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable, poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro Te adoramos, Jesús, te adoramos. Cristo, nombre sobre todo nombre. Ante tu nombre toda rodilla se doblará, Señor. Exaltamos ese nombre esta mañana, glorificamos ese nombre. Precioso nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Incomparable Dios, tú eres digno de toda alabanza. Tuya es la gloria, tuyo el poder y toda la autoridad, Señor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos. Gracias por el privilegio de poder cantarte. A ti atribuimos toda la gloria, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Bendiciones, Iglesia Gracia. Qué alegría poder saludarlos esta mañana a través de este medio. Por favor, ahí donde está, acompáñeme a orar antes de iniciar el mensaje de hoy. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por la oportunidad de poder meditar en tu palabra, de poder aprender de ella. Señor, yo te pido por cada persona que está escuchando esta mañana o que me está viendo esta mañana, te pido que por favor los edifiques a través del consejo de tu palabra y que cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea la situación que estén atravesando, Señor, que tú puedas encontrarlos ahí, en esa situación en donde están, Señor, y que a través de tu palabra puedan ser edificados, puedan ser animados, puedan ser inspirados a seguir adelante, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy iniciamos un estudio de una sección de uno
de los salmos, el Salmo 23. Es mi costumbre predicar acerca de este salmo cuando menos una vez al año. Es mi oración que el Señor nos hable a través de este estudio de uno de los salmos más increíbles de la Biblia. Quiero empezar por mencionar algunas cosas acerca del Salmo 23. Primeramente, el autor. El autor del Salmo 23 fue David. Menciono esto porque no todos los salmos fueron escritos por David. De los 150 salmos, David escribió 73, casi la mitad de todos los salmos. El Salmo 23 fue escrito aproximadamente hace unos 3000 años, fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo. El Salmo 23 es uno de los salmos más citados, más leídos y más memorizados por los cristianos, por los creyentes. También el Salmo 23 es una de las porciones bíblicas más conocidas por los no creyentes. Millones de personas han recitado o han escuchado el Salmo 23 en algún momento de sus vidas, especialmente en momentos difíciles de sus vidas. El Salmo 23 ha traído aliento, esperanza y consuelo a millones de personas alrededor del mundo y en diferentes circunstancias difíciles de sus vidas. Y cuando uno estudia el Salmo 23, uno se da cuenta por qué. Es un salmo que nos anima, que nos alienta, que nos inspira a confiar en el Señor, en el buen pastor. David fue uno de los reyes más grandes de Israel. Tal vez el más prominente de toda la historia de Israel. Ese fue David, el autor del Salmo 23. Pero antes de llegar a ser rey, David fue pastor de ovejas. Fue un pastor de ovejas literalmente hablando. En sus años de adolescencia se dedicó a cuidar las ovejas de su padre. Pero aunque David fue pastor de ovejas, David escribe los primeros 4 versículos del Salmo 23 desde la perspectiva no de un pastor, sino desde la perspectiva de una oveja. David se posiciona en el lugar de una oveja. Una oveja que está bajo el cuidado de Dios, a quien David presenta en este salmo, el Salmo 23, como un pastor. Presenta a Dios, al Señor, como a un pastor. David conocía muy bien la profesión o el oficio de pastor porque, como lo acabo de mencionar, David fue pastor de ovejas antes de convertirse en rey. Obviamente, David en el Salmo 23 está usando una analogía o una ilustración. Al David escribir desde la perspectiva de una oveja, no significa que David era una oveja literal. Literalmente no significa que era una oveja. Es simplemente una analogía, una comparación, una ilustración que David está usando para expresar verdades acerca del cuidado de Dios hacia sus hijos o por sus hijos. Las palabras escritas en el Salmo 23 tienen el poder para dar paz, para dar esperanza, para dar seguridad y para dar aliento a los creyentes, al corazón de los creyentes. Y esa es mi oración mientras estudiamos este salmo. Oro que el Señor llene su corazón de aliento, de alegría, de gozo, de esperanza, de paz y de mucha seguridad a través de este estudio del Salmo 23. Por favor, acompáñeme a leer el primer verso del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este primer mensaje sobre el Salmo 23 está basado en las primeras 5 palabras del verso 1, es decir, en la expresión el Señor es mi pastor. En esa primera parte del versículo 1 podemos observar 3 cosas que son importantes mencionar para empezar a ver las verdades y las riquezas del Salmo 23. Esas 3 cosas son, número 1, relación, número 2, identidad y número 3, pertenencia. Lo primero que vemos en las palabras iniciales de David en el Salmo 23 es relación.
David dice, el Señor es mi pastor. No sé si el Señor es pastor de mi vecino, no sé si el Señor es pastor de mi papá o de mi mamá o de mi hermano o de mi amigo, no lo sé. Lo que sí sé, dice David, de lo que sí estoy seguro es que el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Esa expresión, o en esa expresión, es muy evidente que David tenía una relación personal y una relación muy profunda con el Señor. Una de las cosas impresionantes acerca de Dios es que Dios, el creador del universo, el Todopoderoso, desea tener una relación personal con cada uno de sus hijos. El Señor ama a su iglesia como un todo, pero también se deleita y disfruta en tener una relación personal con cada uno de sus hijos a nivel individual. Dios es un pastor que está interesado en la relación con todo su rebaño, pero Dios es un pastor que también está interesado en tener una relación personal con cada una de sus ovejas. Aunque la vida en comunidad es importante para la vida cristiana parte o surge de una relación personal del creyente con su Señor. La comunidad de creyentes, la iglesia, es el resultado de la relación que cada persona, que cada individuo de esa comunidad tiene con el Señor, con Dios. La iglesia del Señor existe porque está formada por personas o de personas que deciden tener una relación personal, individual con Jesús. Dios desea tener una relación personal con cada individuo, con cada persona que también quiera y desee tener una relación personal con Él. Dios desea que cada persona lo conozca a un nivel personal. Dios desea que cada uno de nosotros lo conozca no a través de las experiencias de otros. Dios desea que lo conozcamos a través de nuestra propia experiencia personal con Él. Y sabe, Dios ya hizo su parte para hacer posible esa relación personal con Él. Lo hizo enviando a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Nuestra fe en Cristo y en su sacrificio nos da la oportunidad de poder tener una relación personal, una relación individual y una relación directa con Dios. Efesios 3:12 dice esto: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, en Cristo, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. El tener una relación con Dios ya no depende de Dios. Depende de la voluntad y del interés de cada persona, de cada individuo. Dios ya proveyó el medio, Dios ya proveyó el camino, que es Cristo. Ahora, el conocer a Dios y el tener una relación con Él es decisión de cada persona, de cada individuo. Dios ya hizo lo que le correspondía hacer, era mandar a Cristo y abrir el camino para que cada individuo pueda tener una relación personal con el Señor. Y usted que me escucha o que me ve esta mañana, ¿ya tiene una relación personal con Dios? La pregunta no es si tiene una religión o si profesa una religión. La pregunta tampoco es si pertenece a tal o a cual iglesia o concilio eclesiástico. Esa no es la pregunta. La pregunta es si usted tiene una relación personal, una relación real, una relación genuina con Dios. Si su respuesta es sí, lo felicito. Pero si esta mañana su respuesta a esa pregunta es no, tal vez hoy sea un buen día para que usted empiece una relación personal con el Señor. Y hablando de la relación personal de David con el Señor, es importante que esa relación de David con Dios estaba fundada sobre lo que Dios es. David dice, el Señor
es mi pastor. En la declaración de David aparece el verbo ser. David tenía una relación personal con Dios, pero su relación con Dios estaba fundada no solo en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. Una relación genuina y real con el Señor tiene su fundamento y su esencia no solo en lo que Dios hace en nuestra vida. Una relación real y genuina con el Señor tiene su fundamento y su esencia en lo que Dios es en nuestra vida. Si no tenemos cuidado, nuestra relación con Dios puede volverse en una relación basada o establecida solo en el interés de lo que Dios hace por nosotros, o en una relación fundada solo en lo que Dios nos puede dar, y no en una relación fundada en quién es Dios. Es cierto que Dios en su bondad nos bendice con cosas materiales. Dios nos bendice con una fuente de ingresos, con un empleo, algunos con un negocio propio. Dios nos provee un lugar donde vivir, nos provee alimento, nos provee el medio para darle a nuestros hijos a lo mejor no lujos, pero sí lo que necesitan. Gloria a Dios porque nos provee todas esas cosas. Pero lo que aprendemos de David en el Salmo 23 es que las ovejas que de verdad pertenecen a Dios, las ovejas que son del Señor, tienen una relación con el Señor, pero esa relación está fundada, tiene su origen en lo que Dios es y no solo en lo que Dios hace o en lo que Dios puede dar. A veces es necesario hacer una pausa y evaluar nuestra relación personal con Dios. A veces es necesario preguntarnos por qué servimos a Dios. ¿Es por lo que Él es o solo por lo que Él hace o por lo que nos da? Cuando hablamos con Dios, cuando oramos, ¿hablamos con Él solo para buscar su mano o buscamos también su rostro? ¿Pasamos más tiempo pidiéndole cosas a Dios o pasamos más tiempo pidiéndole que nos ayude a conocerlo más? ¿Cuál es la razón por la que cantamos? ¿Lo alabamos y lo adoramos por lo que Él es en nuestra vida o solo por lo que hace en nuestra vida y por lo que nos da? Cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿lo hacemos para conocer más a Dios? ¿O la estudiamos para saber qué es lo que se supone que Dios nos tiene que dar? La relación de David con Dios tenía su fundamento en lo que Dios era en su vida y no solo en lo que Dios hacía en su vida o en lo que Dios le daba. Gloria a Dios por lo que Dios nos da y gloria a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, pero nuestra relación con Él debe o debería tener su fundamento en lo que Dios es, en quién es Dios en nuestra vida. Aunque Dios bendijo a David con muchas riquezas y aunque Dios hizo grandes cosas en la vida de David, en el Salmo 23 vemos que la relación de David con Dios giraba en torno no solo a lo que Dios hacía en su vida y no solo en lo que Dios le daba. Su relación con el Señor tenía su fundamento y su origen en quién era Dios en su vida. En el Salmo 23 vemos claramente que antes de hablar de lo que Dios hace en su vida, David habla de lo que Dios es en su vida. Entonces, en la declaración o en la expresión de David al inicio del Salmo 23, vemos la relación que David tenía con el Señor. Lo segundo que aprendemos de la declaración de David en el verso 1 es identidad. Recordemos que David escribe la primera parte del Salmo 23 desde la perspectiva de una oveja. En la ilustración o en la analogía que David usa en el Salmo 23, David no menciona puntualmente que él es una oveja, pero eso está implícito en la ilustración que David está usando. Es decir, cuando David dice que el Señor es su pastor, David implícitamente está diciendo, el Señor es mi pastor
y yo soy una oveja del Señor. Eso nos enseña que David sabía muy bien, estaba consciente de quién era él en el Señor o delante de Dios. David tenía muy clara su identidad en el Señor. Sabía que el Señor era su pastor y que David era una oveja del Señor. Y porque sabía quién era David en el Señor, David sabía que podía tener una relación a nivel personal con Dios. Nadie puede afirmar genuinamente que el Señor es su pastor si no está convencido de que realmente es una oveja del Señor. Y nadie puede vivir genuinamente como oveja del Señor si no está seguro o convencido de su identidad como oveja del Señor. Nadie puede afirmar genuinamente que es un hijo de Dios si no está convencido de que realmente es un hijo de Dios. Y nadie puede vivir genuinamente como hijo de Dios si no está seguro o convencido de que en realidad es un hijo de Dios. Y nadie puede afirmar genuinamente que Jesús es su Salvador si no está seguro o convencido si realmente ha sido salvo. Y nadie puede vivir genuinamente como una persona salva si no está seguro o convencido de que realmente ha sido salvo. Otra de las cosas que el Señor nos recuerda hoy a través del Salmo 23 es nuestra identidad en Él. Nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestra identidad como ovejas del buen pastor. La Biblia dice que si usted ha nacido de nuevo, usted es una nueva criatura. Si usted ha aceptado, ha recibido, ha reconocido a Jesús como su Salvador, la Biblia dice que usted es un hijo de Dios. Si usted ya se arrepintió de sus pecados y sinceramente le pidió perdón al Señor, la Biblia dice que usted ha sido perdonado y justificado. Escuche esto, iglesia. Ustedes y yo somos lo que Dios dice que somos. No somos lo que otros piensan o creen que somos. ¿Sabe? La gente tiene su propia opinión de lo que nosotros somos. Pero la opinión de los demás no cambia o no altera nuestra identidad en Cristo. No cambia y no altera quiénes somos en Cristo. La gente tiene su propia definición y su propio calificativo de lo que nosotros somos. Pero la definición y el calificativo de los demás no cambia nuestra identidad en Dios. Ahora, cuando un cristiano no está seguro de su identidad en Dios, cualquier opinión de cualquier persona lo deprime, lo pone triste, lo hace querer rendirse. Y desafortunadamente a veces valoramos más la opinión que los demás tienen acerca de nosotros que la opinión que Dios tiene acerca de nosotros. Hoy la invitación del Señor es a ser como David, a estar seguros, a estar convencidos de nuestra identidad en el Señor. David pudo afirmar y pudo declarar que era una oveja del Señor porque estaba convencido, estaba seguro de que eso es lo que era. No tenía ninguna sombra de duda. Por eso declaró, el Señor es mi pastor, yo soy una oveja del Señor. Recuerde, somos lo que el Señor dice que somos. No somos lo que los demás dicen o piensan que somos. Entonces, la declaración de David al inicio del Salmo 23 nos habla, número 1, de su relación con Dios y número 2, de su identidad en Dios. Número 3, esa declaración o afirmación de David nos habla de la pertenencia a Dios. David no dice, el Señor es un pastor. Tampoco dice, el Señor es el pastor. David dice, el Señor es mi pastor. David con esas palabras declara, establece,
confirma, afirma, da testimonio de su pertenencia a Dios. David está diciendo, yo le pertenezco al Señor. Soy propiedad de Dios. El Señor es mi pastor, el Señor es mi dueño, el Señor es mi amo. La pertenencia a Dios era una verdad y una realidad en la vida de David, y también es una verdad y una realidad en la vida de todos los hijos de Dios y de todas las hijas de Dios. La Biblia enseña que todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos propiedad de Dios. El apóstol Pedro lo escribió así. Pero ustedes, Pedro está dirigiendo estas palabras a los hijos de Dios. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Es decir, ustedes son un pueblo que es propiedad de Dios. La versión 1960 lo traduce así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La palabra adquirir que usa la versión 1960 y algunas otras versiones implica obtener algo por medio de un pago, implica una transacción. Adquirir es un sinónimo de comprar. Es la acción de pagar un precio que otorga el poder, el derecho y la autoridad para apropiarse de algo. Los hijos de Dios somos propiedad de Dios, pertenecemos a Dios porque fuimos comprados, fuimos adquiridos por Dios. Eso quiere decir que hubo un costo que se tuvo que cubrir, que hubo un precio que se tuvo que pagar. Y el precio que se pagó por tu vida y por mi vida fue la sangre de Cristo. Tu vida y mi vida fueron compradas con la sangre de Cristo. La vida de Cristo fue el precio que Dios pagó por nosotros, por ti y por mí, si es que has puesto tu fe en Cristo ya. Y por medio de nuestra fe en Cristo y en esa transacción que fue la muerte de Cristo, nos convertimos en propiedad de Dios. Si usted es un hijo o una hija de Dios, la palabra de Dios dice que usted le pertenece a Dios. Usted es propiedad de Dios. ¿Cómo lo hace sentir eso esta mañana? ¿Cómo lo hace sentir el saber que su vida le pertenece al Señor, al Creador del universo? Sabe, pertenecer a Dios no es una cosa menor. Pertenecer a Dios es lo más grande que a un hombre o a una mujer le puede pasar en la vida. En Juan 10, Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Así como David lo hace en el Salmo 23, Jesús en Juan 10 también usa la figura o la ilustración, la analogía de un pastor para mostrarnos el amor con el que Él cuida de nosotros. Y sobre la verdad de que pertenecemos a Dios, escuche lo que dice Jesús en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Jesús dice, mis ovejas. Ese mis que aparece al inicio del verso 27 del capítulo 10 de Juan, es lo que en la gramática se conoce como un adjetivo posesivo. Y eso implica pertenencia, implica propiedad, implica posesión. Cristo está diciendo, las ovejas que me pertenecen, las ovejas que son de mi propiedad, oyen mi voz y me siguen. Después Jesús dice, y las ovejas que me pertenecen, que son de mi propiedad, nunca perecerán o nunca morirán. Los que pertenecemos a Cristo, ciertamente algún día vamos a morir en lo físico o en lo natural,
pero nuestro espíritu vivirá por la eternidad con Cristo. Eso significa que los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo y que por lo tanto le pertenecemos a Cristo, jamás seremos separados de Cristo. Luego, en el mismo capítulo 10, luego Jesús dice: a mis ovejas, las que son de mi propiedad, escuche esto, nadie las puede arrebatar o arrancar de mis manos. Y en el verso 29 lo repite. Jesús dice: a mis ovejas, a las ovejas que me pertenecen, que son de mi propiedad, nadie las puede arrebatar de la mano de Dios. Y esa es la seguridad que tenemos los hijos de Dios. La seguridad de que nada ni nadie nos puede arrancar o arrebatar de las manos del Señor. En relación a esa verdad, el apóstol Pablo escribió esto en Romanos: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Lo voy a volver a leer. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. La condenación no es otra cosa que la separación eterna de Dios. Pablo dice que para los creyentes, para los que estamos en Cristo, para los que pertenecemos a Cristo, no hay ninguna condenación que nos pueda separar de Dios. Después, hacia el final del mismo capítulo 8, Pablo escribe esto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta a todas esas preguntas es obvia. Nadie, nada ni nadie nos puede separar de Dios ni de su amor. Y eso es lo que declara Pablo en los siguientes versos. Vamos a leerlos. Por lo cual estoy seguro, es decir, estoy convencido, no hay ninguna duda en mí, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha esto, iglesia. Nada de lo que estamos viviendo tiene el poder de cambiar la verdad y la realidad de que pertenecemos al Señor. Ninguna crisis de salud, ningún virus, ni ninguna pandemia nos puede separar de Dios. Ninguna crisis económica, ninguna escasez nos puede separar del amor de Dios. Ningún miedo, ningún temor, ninguna inseguridad, ninguna duda nos puede separar de Dios. La situación política del país no tiene tampoco el poder de separarnos de Dios ni de su amor. Si Jesús es tu Salvador y tu Señor, la Biblia dice que nada te puede separar de Dios y de su amor. Pablo menciona en el texto que acabamos de leer que ni siquiera la muerte nos puede separar de Dios y de su amor. Y el mismo Pablo escribió en Romanos 14:8 lo siguiente: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sabe qué significa esto que acabamos de leer, iglesia? Lo que dice Romanos 14:8 es que los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, le pertenecemos, somos propiedad de Dios por la eternidad. Somos propiedad de Dios para siempre. Ni la vida, ni la muerte cambia esa verdad. Somos propiedad del Señor para siempre, por la eternidad. Pablo dice, si estamos vivos, somos propiedad del Señor. Y si morimos, somos propiedad del Señor. Ni la vida ni la muerte cambian la realidad de que le pertenecemos al Señor, de que somos de su propiedad.
Nada nos puede arrebatar de la mano de Dios, como lo declara y lo afirma Jesús en Juan 10. En una ocasión los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar. Y Jesús atiende al pedido de los discípulos y les empieza a enseñar a cómo orar. Y las primeras 2 palabras del modelo de oración que Jesús les enseñó a sus discípulos fueron estas: Padre nuestro, Padre nuestro. Esas palabras al inicio de lo que conocemos como el Padre Nuestro nos dicen que cuando los hijos de Dios hablamos con Dios, estamos hablando no con un Padre o con el Padre, estamos hablando con nuestro Padre. El Señor no solo es un Padre o el Padre, Él es nuestro Papá, nuestro Padre. En el modelo de oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, también vemos implicada la pertenencia del cristiano al Señor. David estaba consciente de eso y por eso pudo expresar con toda confianza y con toda seguridad: el Señor es mi pastor. Qué descanso trae al corazón el saber que le pertenecemos a Dios, que somos propiedad de Dios y que nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. Y esa es otra de las verdades que el Señor nos recuerda en el Salmo 23. Esa es otra de las verdades que el Señor quiere que recordemos, de que le pertenecemos y de que nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. Nos recuerda que somos de su propiedad y nos recuerda que no importan las dificultades que estemos atravesando, nada ni nadie tiene el poder para cambiar la realidad de que somos propiedad de Dios, de que le pertenecemos a Dios. Saber eso llena mi vida de mucha seguridad, de mucha fe y de mucha esperanza. Y es mi oración que ese sea el caso también para usted que me escucha esta mañana. Termino con esto. Hoy tomé el tiempo de compartir con ustedes acerca de la relación de David con el Señor, acerca de la identidad de David en el Señor y acerca de la pertenencia de David al Señor. Y lo hice porque el resto del Salmo 23 se deriva o es consecuencia precisamente de lo que declara David en el verso 1. El resto del Salmo es el resultado o la consecuencia de la declaración o de la afirmación que David expresa al inicio del Salmo 23. Después de declarar que el Señor es su pastor, David declara: nada me faltará. Es decir, porque tengo una relación con el Señor, porque soy una oveja del Señor y porque le pertenezco al Señor, por esas razones, nada me falta. La próxima semana estudiaremos qué significa la expresión nada me falta o nada me faltará. ¿Significa que el cristiano nunca debe sufrir escasez? ¿Significa que el cristiano nunca debe padecer necesidad? ¿Significa que el cristiano nunca debe enfermarse o sentir dolor físico o emocional? ¿Es la frase nada me faltará una base bíblica para respaldar el evangelio de prosperidad que muchos predican? ¿Qué quiso decir David con la expresión nada me faltará? Bueno, eso estudiaremos la próxima semana. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por haber inspirado este hermoso salmo al rey David, del cual hay mucho que podemos aprender. Señor, gracias esta mañana por el recordatorio, Señor, de que te pertenecemos. Gracias, Señor, por el recordatorio acerca de nuestra identidad, Señor. Y gracias también por la oportunidad que tenemos de tener una relación personal contigo. Señor, tú amas a toda la iglesia, a todo el cuerpo de creyentes, pero también, Señor, te interesa y te deleitas en la relación personal e individual con cada uno de tus hijos. Señor, yo te pido por cada persona que me está escuchando esta mañana, Señor. Oro que tu palabra los haya animado esta mañana a seguir confiando en ti, a seguir creyendo en ti. Señor, si
había alguien esta mañana que no estaba seguro de su identidad en ti, que esta mañana, Señor, te ruego que haya podido reconectarse con esa identidad que tenemos en ti, que somos tus hijos, que somos una nueva creación, que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana y por la seguridad, la confianza, la esperanza y la paz que tu palabra nos inspira, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Antes de despedirme, quiero invitarlos para que el próximo domingo, 6 de septiembre, vengan al estacionamiento de nuestro edificio para participar de la Cena del Señor. No tendrán que bajarse de su auto y los elementos estarán completamente sellados para que cada quien los abra y participe de ellos. Usted puede venir, darnos un saludo, recibir los elementos y llevárselos a casa para participar en su hogar con su familia. O puede venir, recibir los elementos y quedarse en el estacionamiento y participar de la Cena del Señor aquí en nuestro estacionamiento. También podemos tomar un par de minutos para orar con usted y por usted si es que así lo desea. Estaremos repartiendo los elementos de las 11 de la mañana a las 12 del mediodía. Por esa razón, nuestro servicio el próximo domingo será transmitido a las 9:30 de la mañana. Ojalá puedan acompañarnos. Oro que tengan una semana exitosa en el Señor, iglesia. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.